En la 92.9 es Combinación Clave. Sigues en Combinación Clave, te puedes sumar a la conversación como siempre utilizando el hashtag Combinación Clave. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Sí, me nació una pregunta escuchando al senador Carlos Montes a propósito de los desafíos en materia de reformas económicas, del modelo productivo, modelos de desarrollo futuro de Chile, que esa es una discusión política que es re importante para nuestra democracia. Y la quiero vincular justamente con la importancia que tiene la calidad de nuestra democracia, que está discutiéndose, no sé si decir en paralelo es lo adecuado, pero decir por lo menos se vislumbra en la reforma al sistema electoral, se vislumbra en la discusión eventual de la nueva Constitución para Chile y se vislumbra evidentemente en la agenda de probidad, transparencia y calidad de la política que impulsó la presidenta con la comisión Engel. ¿Cuánto depende el éxito de la discusión o lo productivo de la discusión en estas materias, justamente de que seamos prósperos y exitosos en la calidad mejorar la calidad de la democracia? Sin lugar a dudas, la realidad es un todo, que está todo muy integrado y unas cosas se relacionan con otras. Yo creo que recién hablábamos que el concepto de Estado que hemos tenido por años, yo creo que ha hecho un poco daño. O sea, como que el Estado tiene que ser neutral, no puede tomar iniciativas, no puede empujar, no puede asociarse con otros muy claramente. Es un Estado subsidiario con roles bastante... Eso es un tema de la Constitución. La subsidiariedad del Estado, por lo pronto. Es un tema, tiene que ver con la Constitución. Respecto a la ¿Puedo meter algo? Es que siempre se escucha de Estado subsidiario y me encantaría que lo definiéramos para todos los que nos escuchan, porque hay mucha gente que no entiende el concepto. ¿Qué significa Estado subsidiario? Cuando lo explican, hace tanto sentido como opera Chile. Entonces, solo para antes, perdón por interrumpir el desarrollo de la respuesta, pero, a ver, senador, defina, en palabras súper sencillas, ¿qué significa esto del Estado subsidiario? En lo fundamental es que se entiende de que el Estado solo puede tomar iniciativa en aquellas cosas que los privados no toman. No toman o no pueden tomar o no quieren o no les interesa. Y eso genera restricciones. Dos de los ejemplos que a mí me tocó en el debate parlamentario fue el Instituto Nacional de la Juventud y el CERNAM. Cuando nosotros discutimos el Instituto Nacional de la Juventud y el CERNAM, surgió un debate constitucional y se dijo, mire, aquí el Estado subsidiario. O sea, estas dos instituciones no pueden tomar iniciativas. Son fondos concursables de apoyo a otros, pero no pueden tener programas que directamente intervengan en los procesos reales, lo que es absurdo. Sobre todo en materia juvenil y en materia... Entonces son dos instituciones muy limitadas. Y esto lo impuso la UDI en todo el debate. Claro, perdón, porque también hay otro principio que es la autonomía de los organismos intermedios de la sociedad, que también claro. Pero en ese caso era más... O sea, el hecho de que hoy día estemos sin política juvenil consistente y sigamos con puro fondo concursable, lo que yo realmente encuentro que cuando tenemos el nivel de deterioro, una parte de los jóvenes, el de desintegración social y todo, hay algo... Ni siquiera tenemos un programa de enfrentar la deserción escolar decidida, que es como el elemento principal y básico de una política de jóvenes. Y yo encuentro que Orrego lo hizo bien en Peñarol. En poco él tomó iniciativa, pero esa misma experiencia de Peñarol la deberíamos extender a todo el país, que fue a partir que un niño deja ir a la clase una vez, empiezan a irse a la casa y ver, y hay un equipo de seguimiento y ver por qué. Bueno, yo creo que en política de jóvenes, en el caso de la mujer había un movimiento de otras características. Entonces, independiente del CERNAM, se logró un avance, se ha ido logrando avance importante en los derechos de la mujer. Bueno, esto tiene que ver con el Estado subsidiario, o sea, el Estado no puede meterse en ciertas cosas, y eso es una visión muy cegada porque los privados no se meten en cosas. Vuelvo a poner el tema de los residuos. ¿Por qué no tenemos tratamiento de los residuos y seguimos amontonando en depósito la basura y no produciendo energía a partir de la basura u otras cosas? Es una cosa que tiene que ver con que el Estado considera que eso, esperemos que a los privados les convenga, es más o menos la actitud, y que presente un proyecto en concesiones del MOP. Ahí está lleno de proyectos, me presentan, pero se dan cuenta que no les dan las cifras y por lo tanto, entonces se requiere anticiparse, se requiere mirar un poco más allá, más visión. El cortoplacismo en economía también se paga caro. Y en relación al sistema político, está claro que el hecho de estar con un sistema en que una minoría tenía derecho a veto era muy complicado. O sea, el binominal era bien determinante, porque estas cosas tenían un sector que decía no lo quiero, y tenían derecho a veto en eso. Y tienen todavía, a pesar de que para adelante esperamos que no lo tengan al cambiar el binominal.
Respecto a otra cosa que yo creo que es parte del debate político son las características de las instituciones, que esto tiene que ver con otros tiempos. La economía ha cambiado mucho, las personas hemos cambiado todos mucho y las instituciones son mucho más lentas para cambiar, ¿ah? Y para ponerse al día, para acoger los nuevos impulsos que hay en la sociedad, preocupaciones. Contigo creo que tratamos incluso que hubiera un sistema unicameral, pero antes que nada porque la gente no entiende el proceso legislativo. Entonces, a lo mejor era mucho mejor que entrara algo y saliera algo, no estas cosas que van para allá y tener equipos de asesores de otro estándar, de otras características, para asegurar que el proceso es mejor. O sea, requerimos modernizar las instituciones. El municipio hay que hablar. O sea, el municipio es una institución que al final se mantiene un modelo centrado todo el poder en un alcalde, que es casi como una empresa local, en que la ciudadanía no lo siente una institución propia, sino que entiende que el alcalde trabaja más o menos, pero que él es la institución. Y la verdad que nosotros sabemos construir una democracia, mucha gente se tiene que sentir parte de la construcción de lo común, de la casa común, como de la cultura común, de los sentidos. Entonces tenemos que modernizar muchas instituciones, modernizar en el sentido más profundo, ponerlas al día con los cambios en la economía, con los cambios en las personas, con las nuevas realidades y con el futuro. Y en eso, la escuela es otra institución, los cabros se están aburriendo como diablos. Si no podemos seguir con una escuela con las características que tiene. Necesitamos una cosa de otras que asuma lo que está pasando con los niños. No puede negar lo que ocurre. Perdón, ¿eso va a estar dentro de la reforma? O sea, es que lo pregunto porque de verdad hemos hablado tantas veces de eso, que es un tema súper profundo, que es cómo se entregan esos conocimientos, más allá de la reforma a los profes, que uno entiende, que tenga más horas para planificar todo eso, más allá de lo que se está hablando. Por ejemplo, ¿es necesario que hoy día le pasen a los cabros la cantidad de cosas que les pasan que no les sirven? A ver, en un mundo ideal, qué bueno que pasen todo, cultura general, lo que sea, pero hoy día, con el avance tecnológico y con lo que significa, ¿es necesario? Entonces, ¿eso está en el debate en alguna parte o no? Eso tiene mucho que ver con esto de la carrera docente, ¿tú sabes? ¿Por qué tiene que ver? Porque la carrera docente estuvo en la primera versión muy construida en la idea de que un profesor tenía que ejecutar ciertas cosas y que había que controlar y evaluarlo para que lo hiciera. Ese es un concepto del profesor, del rol del profesor en la sociedad. Pero en el mundo actual, el profesor tiene que ser un creador de cómo comprende mejor a los niños, cómo los conocimientos, o la preocupación por la curiosidad, tiene que estimularla en ese niño, tiene que desarrollarla. Bueno, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que la cantidad de conocimientos no se justifica. Aquí, más que la cantidad, tiene que ver con el objetivo de aprendizaje planteado, porque como dice la UNESCO, hoy día una de las cosas fundamentales de la educación es aprender a aprender, no depositar conocimiento en uno porque ahora la información está disponible, un conjunto de otras cosas. Además, que la creatividad o la curiosidad como elemento central de un proceso de aprendizaje. Imaginación. Eso tiene que estimularlo la educación, y a veces tanto el imperativo de tener que pasar materia y nada, cuántas cosas que por lo menos yo aprendí que nunca me sirven para nada. ¿No? Sí, a lo mejor el objetivo ayuda a pensar de otra manera, a relacionar cosas, pero yo cuando me tuve que aprender las valencias en química, fue mi primera actividad política. Yo odiaba la química. Lo odiaba profundamente. Somos dos. No, somos cuatro. Y unos miserables de mi curso se pusieron de acuerdo con otro y me nombran presidente de la Academia de Química. Como presidente de la Academia de Química tenía que aprender y ya me saqué puro 7, pero me cargaba. Una cosa política se las aprendió, claramente. Los primeros pasos políticos ahí. Sí, pero no, hay cosas que no. No, pero yo me imagino, hay alguien, no es porque sí que no se dé este debate, no es porque sí, yo creo que hay una conveniencia, no es inocuo, digamos, si eso ocurre. O sea, respecto de los niños que se aburren en clase, la cantidad de materia que hay que aprenderse, hay una mirada ahí que no es... es la inercia. Es inercia. Mucho inercia. Siempre... O sea, hay otra gente que sostiene que aquí el gran problema es cómo poder vivir juntos los seres humanos. Y ese es un desafío de la educación fundamental. Porque los conocimientos se pueden adquirir, pero cómo se desarrollan las personas de una determinada manera de concebirse con otro, de relacionarse con otro. No es inercia que alguien decida, ¿sabe qué? No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir con todos los demás, po? Si yo no quiero, si yo estoy feliz en el Distrito 23, por ejemplo, por no mencionar alguna, me gusta que mis niños crezcan acá, en esta parte de Santiago, si no tienen que bajar hasta la Antigua, digamos, de la Plaza Italia para abajo, mira, si no tienen que hacerlo, si no es estrictamente necesario, que no lo hagan. Relaciónense por internet, que bueno que existe, porque así no ni siquiera tengo que moverme de mi casa, que voy al colegio que yo quiero, y mis niños se relacionan con los niños que yo quiero, y después, mire, pues les hemos creado además universidades
universidades, para que vayan a las universidades que yo quiero. El otro ayudó el doctor Escobar. ¿Ah? ¿Y el otro ayudó el doctor Escobar? No, pero digo, es que hay y eso no es inocuo. Eso pero ese es el tema de la sociedad. Hay gente que deliberadamente piensa que la sociedad es mejor. Sí, bueno, y además son demasiadas. Perdón, y por último el país es mío y yo hago lo que quiero con el país. Entonces yo si quiero, por ejemplo, defender una causa que es eminentemente sectorial, que tiene impacto en la nación evidentemente, yo no tengo ningún problema en poner la bandera chilena y venirme en caravana desde Arauco a Santiago con la bandera chilena. Los demócratas tenemos que aceptar que existe esa visión, reconocerla, pero puede haber disputas sobre la visión, puede haber otras visiones, y es lo que tratamos, porque cuando uno dice cómo poder vivir juntos, ¿qué es lo que es el tema de inseguridad ciudadana? ¿Qué es que nos estemos agrediendo tanto entre los seres humanos? Tiene que ver con una manera de ser de la sociedad. Entonces empezamos a criticar solamente al delincuente que cometió tal cosa, pero no ver el contexto social en que esto está desarrollado. Tiene mucho que ver con la droga, obviamente todo esto tiene mucho que ver con la droga, que tiene que ver con que los seres humanos buscan la satisfacción de una determinada manera, pero bueno, yo no quiero entrar en eso mayormente, pero creo que este es un debate de fondo que tenemos que hacer. Un individualismo exacerbado. Usted cuando habla de la mentalidad y la cultura que uno tenía, el tipo de país que se construye aquí en Chile, me salvo solo, sálvate solo. Sálvate solo, digamos, no tiene que ver con el debate de las libertades individuales, no va por ese lado, probablemente sí. Eso tiene mucho que ver con las instituciones. A propósito del mismo proyecto de fin al lucro, el copago y la selección, fíjate que hubiese gente que dijera efectivamente no quiero mezclarme, ¿por qué voy a mezclar a mis niños con parece el debate del siglo XX al comienzo sobre la educación obligatoria era más espeluznante. Se llegaba a decir al Parlamento: ¿cómo voy a meter a mi hija con un profesor que puede ser un degenerado? Ese es el tipo de debate que hay que leerlo alguna vez porque es maravilloso. Porque hay una idea de que mezclarse con el otro era mezclarse con el riesgo, con lo peor. Nosotros llegamos a tener algo en esta sociedad, que mezclarse tenía algo de positivo, que vivir en la diversidad tenía algo positivo, que era el liceo y la escuela principalmente. Y de repente viene esta onda individual y a romper eso, que a nosotros nos va a condicionar mucho para el futuro. O sea, el financiamiento compartido en educación no es solo un problema que se junta o se junta plata, separó mucho, segregó mucho. Y eso, reconstruir esta capacidad de convivir en la diferencia, basta ver en las poblaciones. Si una población se trata de construir cerca de hay una zona que hay casa 2.500 y al lado se va a poner unos allegados y le reclamo, ¿cómo voy a vivir con allegados al lado? O sea, hay una, por riesgo efectivo, pero por otro lado, ¿cómo construimos forma de convivir entre los que somos diferentes? Es el gran desafío. Yo he leído por ahí a un señor que dice de que lo principal de la educación es prepararse para vivir juntos. Hubo una reunión de los ministros de educación que lo principal de la educación es prepararse para vivir juntos. Bueno, yo no digo que ninguna de estas preguntas está cerrada, son todas preguntas abiertas. El tipo de problema que nosotros tenemos lo tienen todos los países del mundo en algún grado respecto a la educación, todos están discutiendo qué es lo que es la educación hoy día, con la computación, con todas estas cosas, qué es lo que es la educación hoy día, y nadie tiene una respuesta que uno puede decir esto ya está cerrado, final. Hay principios, hay criterios, hay aproximaciones que por lo menos obligan a cambiar, a poner el reloj un poquito más a la hora y a mirar las cosas de otra manera. 10:17, seguimos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Hemos pasado por varios temas. Yo le quería preguntar específicamente, lo hemos tocado, a lo mejor en toda esta conversación en algún momento, pero quería preguntarle por la presidenta Bachelet y cómo ve usted a la nueva mayoría detrás del liderazgo presidencial. ¿Está detrás de la presidenta o no? Yo creo que hay aspectos fundamentales en que está todo detrás. O sea, y eso más allá de lo que se diga el cónclave, yo creo que eso reflejó en el cónclave, que había un conjunto de definiciones comunes y detrás de eso estábamos todos y nos ordenamos todos. A partir de eso vienen dilemas de cosas más puntuales que se provoca cierta diversidad y no siempre hay lugares donde se pueda procesar y enfrentar eso adecuadamente. En una sociedad, en un estado tan presidencialista como este, todo el mundo se da cuenta que el orden principal proviene de la presidencia, del bloque que está gobernando.
pretender crear otras cosas, como se han dicho. Y yo creo que la presidenta está dirigiendo las cosas fundamentales. No tiene Elwin, ¿cuándo se metió en todos los detalles? Nunca, ¿no es cierto? Frei, ¿cuándo se metió en todos los detalles? Nunca. Bueno, Lago después llegó, pero en general lo propio de los presidentes es meterse en las cosas más de conjunto, la presidenta tiende a meterse en muchos aspectos de detalle también, tiende, en salud, en los temas defensa, los temas que ella más maneja. Entonces yo diría que ya está en esa conducción. Creo que a los ministros, los subsecretarios hay que exigirles más, ¿ah? Que arriesguen más, que jueguen sus cosas, que disputan el sentido de las cosas. Necesitamos politizar más el gobierno, en el mejor sentido politizar, que haya esa vitalidad que se requiere, además de toda la eficiencia que hay que querer. Perdón, ¿a qué ministro en específico le falta más? No, fíjese que yo diría a todos. En buena onda. Oye, gracias. te agradezco la pregunta. Me voy a ir por un subsecretario, por ejemplo. Voy a ir por los subsecretarios. Subsecretario de Desarrollo Regional. Hoy día casi no se siente eso que tiene. En vivienda, yo quiero mucho a la Paulina Zabal, pero yo creo que ella heredó que Piñera se dedicó a repartir papeles con subsidios sin casa. Entonces ha tenido que responder a eso porque hay responsabilidad. Entonces, pero ahora tienen que salir más políticamente. O sea, nosotros necesitamos construir Cerrillos ya. Y un proyecto integrado en Cerrillos ya. Y necesitamos un Estado que construya de otra manera, no que haya un grupo que le pide casita. Se construye una Villa Frei con otro concepto de conjunto, de ciudad. O sea, y yo creo que en ese sentido ella tiene que jugar eso políticamente, porque hoy día eso le va a generar cierta resistencia en ciertos grupos gremiales, le va a generar distintas cosas. Pero es un momento, estos 2 años que quedan, de jugar, de romper huevos en varios campos. Digo esos 2 ejemplos, pero podría perfectamente dar otro. Yo creo que en economía hay que quebrar huevos. No puede seguir este Ministerio de Economía como acompañando por detrás cualquier cosa, con puro fondo concursable. Necesitamos un Ministerio de Economía que quiere tener proyectos y apoyar proyectos en zonas estratégicas. Y eso este ministro actual lo quiere hacer, pero requiere apoyo para hacerlo. Aquí siempre a la gente de presupuesto le cuesta innovar. O sea, pongo otro ejemplo. Sense. Si no podemos seguir con el Sense, todo el mundo sabe, $300 millones que podrían perfectamente orientarlos de otra manera, ¿eh? A los puntos nodales de déficit. Decía recién lo de los búlgaros y la planta de energía solar, pero podría decir los buzos de profundidad que tenemos. O sea, hay un conjunto de cosas que los expertos empresarios y todos saben. Y el modelo que tenemos nosotros de capacitación es de otra época, para otra cosa. Entonces, no tenemos tiempo para reconstruirlo, pero sí tenemos tiempo para abrir iniciativas de otra naturaleza a partir, no con fondos nuevos, sino que a partir de esos fondos. En fin, eso necesitamos un Estado distinto, una acción distinta. Yo además estoy bien confiado en que podemos provocar un punto de inflexión en esto, porque esto no son cosas que se parten y terminan al tiro, sino que son procesos, son orientaciones. ¿Qué más confianza le daría al propio empresariado que tuviéramos un Estado preocupado de una capacitación mucho más potente y al hueso? ¿Qué más confianza si hay un plan? Cercotec no se dedica a tener fondos concursables y repartidos por todos lados y se dedica a la metalmecánica, a la automotriz, por ejemplo, a modernizarla de una vez por todas. ¿Me entiendes? Tecnología. Se requiere hacer cambio en la manera de comportarse instituciones con la plata que se tiene, porque muchas veces no es de recursos nuevos. Todo esto es difícil, la inercia del Estado es difícil, pero por eso que todas estas cuestiones son de debate político, en el sentido más profundo de orientación de las cosas. Yo creo que está iniciándose, el pleno del Partido Socialista este fin de semana fue bien rico en el debate, bien rico, y hubo distintas aproximaciones a muchos temas, buscando proyectarse para adelante y no seguir discutiendo qué este dijo, qué este otro dijo, sino que mirando más bien los desafíos que tenemos. Oye, Engel dijo, Eduardo Engel dijo este fin de semana y hizo casi un llamado a que la sociedad civil y los medios de comunicación cumplieran con la pega que le corresponde en esta mesa de 3 patas, digamos, en lo que reforma política o de probidad y transparencia respecta. Una pata, el Ejecutivo y sus ministros, la otra pata, los parlamentarios, la otra pata, la sociedad civil. Y llamaba la atención respecto de un proyecto que dice relación con los partidos políticos, donde hay 2 proyectos, por un lado, que tiene que ver con un proyecto que pretende, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos de democracia interna de los partidos, por un lado,
y por otro lado el sistema público de los partidos en la medida que estos cumplan objetivos de interés público, como sería, por ejemplo, que cumplan mecanismos de interés público. Y le llamaba mucho la atención que este llamado inicial que hizo la presidenta el 21 de mayo en el sentido de reinscribir, que todos los partidos dentro de un plazo reinscribieran a sus militantes, dado que muchos figuran con, no sé, pues está sobredimensionado el padrón, para decirlo en corto, que hay muchos militantes, 100, 200, no especificó, cuya dirección figura en la dirección de un caudillo que maneja esos votos. Y lo esencial que es esto, porque en la medida que se distorsiona la representatividad, es de ahí justamente donde comienza la distorsión de representatividad en todos los cargos de elección popular que presenta, ya sean las alcaldías, concejales, parlamentarios, etcétera. ¿Qué disposición ve usted en el Parlamento para aprobar la agenda de probidad, de transparencia, de reformas políticas planteada en los términos en que lo planteó la Comisión Engel y en que lo anunció además la presidenta? Sí, yo creo que el tema de la democracia en los partidos es un tema fundamental. Y yo en ese sentido comparto lo que dice Engel, que hay que hacer reinscripciones totales, pero además hay que tener el sistema democrático de estándares básicos y controlados por el CERVEL, y yo estoy de acuerdo en eso. O sea, creo que quien quiera recibir recursos públicos, como se plantea, tiene que tener estándares muy superiores o sea, no puede ser. Parece que es de los pocos que está de acuerdo con eso, ¿o no? Por lo que yo entiendo de Engel, parece que no hay mucha fuerza ahí. En el Comité Central del Partido Socialista el otro día varios se plantearon a favor de esto. O sea, que hay un problema, son muchos problemas operativos, prácticos, dificultades más que defender un sistema no democrático. Y yo creo que tenemos que enfrentar esos problemas prácticos y lo antes posible. Aunque puede ser que se dé un tiempo más largo y no para la próxima elección, sino que sea un tiempo más largo, pero que realmente pasemos. ¿Cuáles son esos problemas prácticos? Mira, desde cuánto se paga ¿cómo se llama? La notaría. Yo entiendo que tú formaste un partido alguna vez, no sé si lo alcanzaste. Jamás, no. Bueno, pero es bien caro, No cometí otros errores, pero ese no. Con tu polola no me podría formar. Bueno, pero yo creo que ese es uno de los problemas prácticos. Después no me pida solidaridad, senadora. Claro. Pero es muy importante eso. Pero el resto de los proyectos. Oye, un momento, es que no quiero dejar pasar una cuestión. Un problema práctico hace unos años atrás, cuando Benninger, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, mandó el informe para modificar el sistema binominal en esa época, no como proyecto de ley. Y la conclusión de la comisión Benninger era que había que rediseñar los distritos. Para muchos parlamentarios en ese momento el problema práctico era que afectaba a sus intereses, digamos. Que se introducía un elemento de incertidumbre, entonces pues no me metáis esta comuna porque yo ahí no soy fuerte, yo soy fuerte en este otro. Entonces, si un problema práctico es que afecta derechamente a los intereses de los parlamentarios en ejercicio, ese ya no es efectivamente un problema práctico, pero es un problema político de orden mayor, digamos, donde no hay mucha colaboración. Eso ya se resolvió. Y se resolvió aumentando el número parlamentario. Se resolvió rediseñando distritos, juntando distritos. Juntando y por lo tanto, distritos. Un criterio en que no es un problema del cliente. Se rompe el clientelismo en su versión más mala, porque no va a aprender solo pequeñas clientelas, sino que en un universo mayor tiene que representar tendencias políticas. O sea, aquí hay riesgo en este diseño, pero se rompe. Los parlamentarios todos están con mucha incertidumbre porque van a los distritos que les va a corresponder para adelante. Y eso genera un movimiento nuevo. Pero los problemas prácticos en la agenda de probidad y transparencia son de ese orden o es lo que hay que pagar? Eso ya está aprobado y está resuelto y va a tener defectos y seguramente hay que corregirlo después, pero eso está. Yo creo que en otros campos, por ejemplo, sí a la reelección, no a la reelección, había un tremendo debate, porque hay diferentes visiones. Pero eso no lo planteó la comisión, ¿eh? Eso, no lo planteó la comisión, lo planteó solamente respecto de los alcaldes y concejales. Sí, pero ahí se apuró el Parlamento y... En todo caso, lo más probable es que esto se apruebe como tal y por un periodo y que después volvamos porque hay que romper una inercia que hay, pero después volvamos a que sea la ciudadanía que elija quiénes siguen, quiénes no siguen. Yo tuve que ir a un seminario en el Senado mexicano en que su problema era justo al contrario. O sea, la reelección no tener reelección, el tipo de situaciones que les provoca. Porque hay que ver cómo la consigna de la Revolución Mexicana era
sufragio efectivo, no reelección. Y han sido así. Entonces los alcaldes, un año antes de terminar su periodo, se consiguen una pega y parten a hacer otra cosa, porque no hay... genera todo tipo de distorsión en el personal político, en los equipos políticos. Bueno, yo creo que en general en la agenda ha habido bastante acuerdo. Este tema de los partidos, efectivamente, hay diferencias, que es muy importante el tema, pero en el resto de las materias yo creo que ha habido bastante acuerdo. Y así como Engel publicita tanto con estos 2 artículos, la Tercera y el Mercurio de ayer, estas materias, creo que sería bueno también que sobre los otros temas reconociera aquellos puntos que hay acuerdo y que están avanzando. Independiente de la crítica que él hace a la conducción comunicacional de esta reforma, que yo comparto totalmente, porque no podemos estar discutiendo 30 y tantos, no sé cuánto, una cantidad de... Hasta uno se pierde, porque son distintas cosas que están en distintos momentos en las cámaras y no hay un concepto articulador, porque en el fondo estamos construyendo una nueva relación dinero-política. Eso es lo más profundo. Y esta es una discusión más parecida a la del 58, cuando pasamos de un sistema electoral que se pagaba en la puerta en lugar de votación el voto, se pagaba en la puerta. Se entregaba la mitad. Bueno, y ahí hubo un cambio, se hizo en la época de Alessandri. Es de esa envergadura el cambio que estamos ahora. Otra relación que no significa que no va a tener forados. Ciertas cuestiones, el dinero es muy líquido, entonces se mete por muchos lados. Pero aquí se están cerrando muchos de los forados y yo creo que eso está muy bien. Son las 10:29, el senador tiene que irse, ya lo dijo. Una lata, pero yo quiero hacer una última pregunta, por favor, ¿puede ser? ¿Qué le parece el rol que ha tomado Ricardo Lagos en este momento? Es que, fíjate... Perdón, una última pregunta. Oye, déjame hacerte una consulta. Una cosa cortito, antes que te vayas. Senador, no lo voy a decir si usted lo apoyaría para votar por él en una próxima futura, quizás. No. Pero ¿qué le ha parecido el rol de Ricardo Lagos? Mire, yo he sido laguista y admiro mucho a Ricardo Lagos y creo que es un aporte muy importante al debate y a la visión de país. Ahora último ha hecho aportes sobre esto del Fondo de Infraestructura, que él es el que está planteándolo y realmente eso puede ser parte de la conjunta iniciativa de crecimiento. Yo creo que en coyunturas donde hay conflicto, debilidad, hay que ser muy ponderado y muy cuidadoso de cada gesto y cada cosa que se hace y cada palabra que se dice. ¿No lo ha sido? Yo creo que él fue un poco más allá de lo que debía. Yo creo que eso requiere mucho más. Y lo dije, pero yo creo que hay que poner un poco más límite y tener mucho cuidado. Aquí se requiere cerrar fuerza en torno a lo que lo une, apoyar a la presidenta Bachelet, apoyar las distintas tareas políticas en que estamos, y yo creo que Ricardo Lagos puede ser un factor que contribuye mucho. ¿Usted cree que va como candidato presidencial? Creo que ese es uno de los escenarios posibles. Se podría dar un escenario de esas características en que fuera Lagos Piñera o algo así, pero creo que no es el único escenario posible, todavía falta. No es el momento. Ya, senador Montes, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Pues, le sacamos el jugo al senador. Gracias, senador. Le sacamos el jugo. Sí, está bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. 10:31, hacemos una pausa, ya volvemos. Conéctate a la web